Hoy vamos a ver por qué los niños lloran y qué hacer o no hacer al respecto. Hola, bienvenido, bienvenida si es la primera vez que me ves. Yo soy Alessandra y en este canal hablamos de cómo educar a los niños, a nuestros pequeños desde el respeto, gracias a la ayuda, a la contribución de Disciplina Positiva. Como te he dicho antes, en el mundo de la educación y de la infancia, el tema del llanto, niños que lloran por todo, niños que lloran todo el tiempo, niños que lloran demasiado, es como un tema de interés universal. Así que vamos a analizarlo juntos y vamos a ver las conclusiones que podemos sacar. En primer lugar, me gustaría que hiciésemos una diferencia entre los bebés que lloran y los niños, aunque sean niños pequeños, niños que ya no son bebés. En el caso de los bebés que lloran, es bastante más sencillo. De hecho, el llanto es prácticamente el único canal, la única herramienta que tienen los bebés para expresar algo que le hace estar mal. Una necesidad que está descubierta. Esa necesidad son necesidades todas primordiales en los bebés y todas iguales de importantes. Puede llorar por hambre, por frío, por dolor, por soledad, porque necesita a su mamá. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer frente al llanto de un bebé que llora para expresar que una necesidad no está cubierta? Cubrir esta necesidad, darle lo que necesita. Parece muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, si reflexionamos juntos sobre eso, veremos, si eres una mamá o un papá de un bebé muy pequeño, igual verás que es mucho más fácil y nos sentamos mucho más cómodos cuando cubrimos la necesidad de un bebé que llora porque le duele la boca, por ejemplo, porque le están saliendo los dientes, que cubrir la necesidad de un bebé que llora porque necesita el calor de su mamá. Esto pasa porque la sociedad para muchos años nos ha metido el miedo en el cuerpo que cubrir ese tipo de necesidad malcriaría a nuestros pequeños. Entonces, claro, si llora por una razón objetiva, como el hambre, el frío, no tengo ningún problema en cubrir enseguida esta necesidad y en ayudarle y en estar ahí. Pero si llora porque me echa de menos o porque necesita mis brazos, mi calor, mi cercanía, lo hago, pero lo hago titubeando, lo hago no muy convencida, lo hago escondida casi de la sociedad. Sobre ese tema, del tema del apego y de la importancia de cubrir las necesidades básicas de los bebés, habla muy bien y muy a fondo Carlos González, también en uno de los libros que hemos resumido aquí en el canal, que es Bésame Mucho, que te dejaré enlazado. Pero para hacer un resumen muy pequeño para que lo entendamos, podemos decir que los bebés, en ese caso, no lloran frente a un peligro real, pero lloran frente a una situación que para ellos se representa un peligro real. Cuando son bebés y nosotros les dejamos, por ejemplo, en el comedor y vamos a la cocina, ellos no saben si volveremos en algún momento, si se han perdido para siempre, si no nos volverán a ver nunca. Y en la historia de la especie, para miles de años, eso ha significado, el llanto ha significado la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. Un cachorro que lloraba cuando su madre se alejaba, la madre volvía y estaba a salvo, estaba seguro. Un cachorro que no lloraba y la madre se alejaba, podía perderle, podía comerle un animal, en fin, no sobreviviría. Así que las necesidades de los bebés son todas primordiales y hay que satisfacerlas de la misma manera. El hambre es igual de importante, primordial, necesaria, una necesidad que hay que satisfacer, al igual que el calor o la cercanía de sus padres. Entonces, una vez que hemos visto el tema de los bebés, o sea, los bebés lloran para expresar necesidades que no están cubiertas y estas necesidades, sean cual sean, son primordiales y fundamentales para ellos y hay que cubrirlas. Vamos a ver cuando el bebé ya no es bebé, ha crecido un poco y es un niño que llora. De ahí las mamás que me dicen, mi hijo llora demasiado, llora por todo, llora todo el tiempo. Ya me dijeron de no cogerla cuando era bebé porque ahora me ha salido llorona. No, no. Para empezar, te prometo que tu hijo o tu hija no llora todo el tiempo y no llora por todo. Lo que pasa es que por naturaleza tendemos a enfocarnos en lo negativo, entonces en lo que no nos estamos conformes, y a quitarle atención de lo positivo.
pero realmente en la mayoría de las ocasiones tu hijo y tu hija no lloran. No lloran en muchísimo rato del día y no lloran en muchísimas ocasiones. Entonces ya desde ahí hacemos un paso atrás y lo vemos con un poquito de perspectiva, sin exagerar y intentar no focalizándonos en el porcentaje más pequeño que cubra más importancia que el porcentaje mayor. Dicho esto, vamos a ver por qué pueden llorar los niños. Pueden llorar por dolor, si les duele algo, si se han caído, si han hecho daño. Pueden llorar por frustración, decepción. Pueden llorar de rabia, de miedo, de cansancio, de agotamiento. Y ahora mi pregunta es, ¿acaso estas no son las mismas razones del por qué nosotros en ocasiones lloramos? Yo creo que sí. No lloramos cuando llevamos 3 días que nos duele la cabeza, o nos duele un oído, o nos duelen los dientes y no podemos más, y los medicamentos no han hecho efecto y no podemos más. No lloramos cuando estamos discutiendo y nos parece que no nos están entendiendo, o cuando hemos actuado de una forma y luego lo volvemos a pensar y no estamos contentos con nuestra actuación, por culpa, por ejemplo. No lloramos cuando estamos agotados y cansados. Yo creo que sí. De ahí el entender que el llanto es una respuesta fisiológica del ser humano, de las personas, tanto de los pequeños como de los mayores, para expresar unos sentimientos de rabia, tristeza, frustración, enfado, desesperación y básicamente para desahogarnos. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que los adultos, conforme vayamos creciendo, adquiriendo años y experiencia, vamos a tener todo un abanico de alternativas al llorar, aunque esa sigue estando ahí. En ocasiones recurrimos a ella, pero sí que tenemos luego más maneras de expresar esos sentimientos. También me gustaría subrayar que de todas estas maneras que tenemos los adultos de expresar sentimientos que cuando éramos niños nos hacían llorar, algunas eran adecuadas. Por ejemplo, si me siento frustrada, cansada, desesperada, puedo ir a respirar, puedo darme un paseo, puedo meterme en la cama y decir, mira, otro día será. O también no son adecuadas. Entonces no lloro, pero igual doy un portazo, igual doy un golpe, igual contesto mal a alguien que no tiene nada que ver, igual insulto, igual ataco porque me siento atacada. Que los adultos también, por el hecho de haber abandonado el lloro como único mecanismo de respuesta frente a sentimientos negativos, digo negativos entre comillas porque no existen negativos y positivos, pero que tienen asesión negativa y asesión positiva, los adultos hemos dejado a un lado y recurrimos de vez en cuando al llanto, pero en muchas ocasiones las herramientas alternativas que nos hemos montado tampoco son las más adecuadas. ¿Qué pasa con los niños? Que tienen menos edad que nosotros, menos experiencia y un abanico de recursos menos amplio. Por lo cual sí que tienden a expresar con lloro muchas ocasiones, muchos sentimientos y un abanico bastante amplio de posibilidades. Entonces, el lloro es la manera en la que ellos expresan lo que les pesa. Y esto es positivo e importante, que los niños, las personas en general, pero estamos hablando de niños, expresen, canalicen, saquen fuera lo que le está pasando. Es la diferencia muy grande que hay entre un estado de ánimo y un sentimiento. Yo puedo estar triste en un momento dado, pero si encuentro una manera de sacarlo fuera, mi tristeza luego ya se aparta y hay otro sentimiento. Si esa tristeza se perdura en el tiempo y se croniciza, se convierte en un estado de ánimo, que es lo que no queremos. No está mal estar tristes, estar melancólicos, experimentar soledad, esos tipos de sentimientos, pero cuando se convierten en un estado de ánimo, se hacen crónicos, ya son más complicados y más complejos de manejar. Entonces es muy importante que ellos lo puedan expresar y lo puedan sacar fuera. Entonces, siempre hay que averiguar el por qué nuestro hijo está llorando. En algunas ocasiones realmente yo creo que no hace falta ponernos ahí con la lupa de detective buscando el por qué. Simplemente porque en ocasiones ellos tampoco saben, sobre todo cuando son muy pequeños, ellos experimentan un sentimiento, una sensación negativa, pero tampoco saben darle un nombre y saber si es más enfado o más decepción o más tristeza o más nostalgia. Entonces tampoco ellos lo saben. En ocasiones lo saben, pero no quieren decirlo, quieren guardárselo para ellos. Entonces yo creo que lo más importante no es su cómo, o sea, es su por qué, el por qué están llorando, sino mi cómo yo decido acompañar este momento. Aunque no sepa el por qué,
mi hija está llorando, o lo pueda intuir pero no tenga la seguridad. Es casi más importante cómo yo decido actuar a partir de ese momento que averiguar y empezar a preguntar y hacer como un interrogatorio del por qué, para llegar a la razón, a la causa y actuar sobre ella. En ocasiones sí que es importante, pero en la mayoría de los casos que los llantos de los niños pueden venir por muchísimos motivos más superficiales, más que el por qué es importante el cómo. Entonces, ¿cómo decidimos actuar? Lo digo porque en muchas ocasiones lo que tendemos a hacer, sobre todo los papás, es negar o quitar, restar importancia a los sentimientos que el niño está expresando con el lloro, porque básicamente queremos que pare de llorar. Entonces le decimos, no llores, esa es una tontería, para de llorar, si dejas de llorar, mamate, y le hacemos como un chantaje emocional. Y para expresar lo que opino al respecto, hay una frase del Principito que dice que fingir que no duele, duele el doble. O sea, la importancia de validar los sentimientos y no restarle importancia a lo que para ellos es un aprendizaje. Sobre ese tema, hace muy poco subí un vídeo que se llama Los 20 errores que los buenos padres o los padres fantásticos solemos cometer. Entre esos 20 errores te adelanto que está y ahí te explico más en el detalle, de forma más amplia, a qué nos referimos. Así que te lo dejaré enlazado y por si quieres echarle un vistazo después de este vídeo. Entonces, claro, ¿cómo podríamos hacer para validar sus sentimientos y acompañarles? Convertir esta negación, no llores, para de llorar, deja de llorar, a algo en positivo y que le hagan ver que le estamos comprendiendo, entendiendo, estamos empatizando con él y estamos a su lado. Entonces, por ejemplo, en vez de deja de llorar, podríamos decir, entiendo que en ese momento estás enfadado, triste, agotado, es así, y el niño también puede reflexionar sobre lo que está pasando y decir, no, no es así, es otra cosa, o sí, es así, en ese caso. O, por ejemplo, el no llores más, deja de... ¿qué crees que te ayudaría a superar ese momento? Buscamos un plan B para superar este momento. Yo sé que hablándolo así, puede parecer contraintuitivo, pero os prometo, os aseguro que los niños más se sienten acompañados y que su tristeza, por ejemplo, en este caso, está validada, menos llorarán. Hay un miedo por parte de los papás que es, si ella ya está llorando por algo, yo encima le doy la razón, le digo que la entiendo, bueno, se tirará llorando 2 horas. Y es exactamente lo contrario. Si ella está llorando por algo y yo le hago entender que la entiendo y que entiendo que esté triste y entiendo que esté llorando por algo, es más fácil que este llanto o esa tristeza se termine antes y que cerremos ese capítulo antes. En ocasiones, de hecho, hay días en los que las mamás me dicen, madre mía, desde esta mañana a las 10 hasta las 8 de la noche que le he metido en la cama, ha enlazado un llanto con otro. Todo el día ha llorado, todo le hacía llorar. Igual es porque al primer llanto de la mañana, o sea, la primera situación que le ha provocado tristeza o angustia o desesperación o enfado, hemos intentado negarle y restarle importancia a lo que le estaba pasando, entonces ha cerrado el grifo de las lágrimas, pero se ha mantenido en ese sentimiento y con ese estado de ánimo. Entonces a lo largo del día todo lo que le pasaba, que no era justamente lo que quería como lo quería, volvía a abrir este grifo, porque no hemos sabido sanar este primer momento del día. Entonces lo más importante en el tema del lloro es, uno, entender que es su válvula de escape, su salida, la manera en la que ellos pueden desahogarse y expresar lo que sienten y que en ese momento le pesa. No negarlo, no restarle importancia, sin embargo, acompañarles, hacerles sentir entendidos, comprendidos, empatizar con ellos, ayudarles también a buscar una solución para que ese momento se pueda encontrar una conclusión y poder ir adelante y no tener tanto miedo del lloro. En los talleres lo hablamos mucho si es más que yo no quiero que mi hija llore por ella, porque me sabe mal por ella, o por mí, porque me duele verla llorar. Es un poco la diferencia entre cuando, por ejemplo, lo dejas en el colegio, en la guardería, y en el momento en el que le dejas, se pone a llorar desesperado, que quiere estar contigo, que no, y tú te vas con un mal cuerpo porque has estado presente, has sido testigo.
Sin embargo, si le dejas tan contento y cuando vuelves a recogerlo la maestra te comenta que a lo largo de la mañana ha llorado porque te echaba de menos, pero tú le has dejado contento y cuando vuelves sigue estando contento porque ya se ha puesto a jugar, no te pesa tanto. Sin embargo, él o ella han llorado lo mismo, pero en un caso han llorado estando tú como testigo y en otro caso tú no has podido verlo. Su llanto era el mismo, lo que pasa es que a veces nos supera a nosotros como adultos verles llorar y por eso queremos anular, cerrar, distraerles enseguida y no dejarle el tiempo de desahogar y de canalizar esos sentimientos que sienten en ese determinado momento. Así que mi consejo es tener paciencia, entender que por ahí hemos pasado todo, que la mayoría de las razones del por qué ellos lloran en su escala, si lo traspasamos al mundo adulto, son cosas que a nosotros también en ocasiones nos hacen llorar o nos hacen tener otras conductas que no son el lloro, pero que son igual de inadecuadas y ayudarles a construir unas herramientas y un abanico de alternativas en los que puedan expresar sus sentimientos negativos o que le provocan malestar de una forma más adecuada. Pero siempre, siempre, siempre validarles y acompañarles. Espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas al canal para tener más contenido y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Un beso muy grande. Como he dicho antes, en el